Bienvenidos a la Academia de Protección contra Incendios de Firepiping. Vamos hoy a dar comienzo a una serie de vídeos para charlar acerca de las modificaciones introducidas en la edición 2022 de NFPA 13. Como ya he sabido, NFPA cada X años, generalmente tiene un ciclo de 2-3 años, introduce modificaciones en las normas, algunas basadas en nuevos criterios de diseño, otras basadas en modificaciones sobre los criterios anteriores basadas en las experiencias durante el uso de la norma, y otras veces simplemente pues debido a recomendaciones o preguntas por parte de los miembros de NFPA. Vamos a pasar a ver entonces estos cambios respecto a la última edición que disponíamos, que es la del 2019, respecto a la del 2022. Como un poco para aclarar y para mostrar en las transparencias cuando hacemos referencia a una norma y a otra norma, pues vamos a utilizar las portadas de una y de otra. Vemos que la portada de la edición del 2019 tiene ese color o ese tono rojo, mientras que la edición del 2022 pues tiene un tono más bien gris. Con estos criterios pues vamos a movernos en el aspecto de indicar cuándo corresponde a una norma o cuándo corresponde a otra los datos que tenemos incluidos. Así un poco como introducción, vamos a hacer un repaso general de todo aquello que podemos destacar de manera más importante. Lo primero es que el cambio no es tan radical como el ocurrido entre las ediciones del 2016 y el 2019, que fue un cambio que incluyó no solo criterios nuevos de protección, sino sobre todo una reorganización total de la norma en cuanto a los capítulos y su número de capítulos y demás. En este caso no es tan grande, pero ha habido cambios que pueden considerarse importantes y algunos de ellos incluso pues muy importantes. Cambios un poco menos importantes, pero que clarifican un poco el uso de la norma, pues es separar en tablas diferentes las unidades, los criterios o las distancias o los valores correspondientes a los dos sistemas de unidades que se utilizan en la norma: el sistema imperial, que es utilizado en Estados Unidos, ya sabemos, galones, PSIs, pulgadas, etcétera, comparado con el sistema internacional, que son pues los litros, bar, centímetros, metros, etcétera. Pues bien, se han separado en dos tablas, de forma que para casi todos los conceptos tenemos la tabla A con un sistema de unidades y la tabla B con otro sistema de unidades. También se han incluido nuevas definiciones y otras se han cambiado o se han actualizado para, digamos, incluir nuevos productos o nuevas utilizaciones de los productos ya existentes. También hay nuevos criterios en cuanto a las obstrucciones en cualquier tipo de los rociadores, tanto en rociadores, digamos, los rociadores estándar, los de Control Mode Density Area o área densidad, y también en los rociadores de aplicaciones especiales o los SFRs. Algunos cambios son meras ajustes a problemas que han ido solucionándose durante el tiempo durante las instalaciones. Otros son cambios que se corresponden con resultados de ensayos realizados en cuanto a las obstrucciones a la descarga de los rociadores, especialmente en el caso de los SFRs. También, como continuación de todos los digamos, todo lo referente a la problemática de la corrosión en las tuberías, pues especialmente en los sistemas de tubería seca y sistemas de reacción previa o de preacción, pues se han incluido nuevos conceptos o nuevos requisitos para los sistemas generadores de nitrógeno, que se supone que son los que van a sustituir a los compresores en este tipo de sistemas. Quizá el cambio más significativo de todos es aquel que se corresponde con cambiar el criterio para determinar las densidades de diseño para los rociadores de tipo área densidad, para los riesgos ligeros, ordinarios o extras, y también como consecuencia de ello para su utilización cuando están en el techo en riesgos en los cuales hay rociadores en estanterías. Este cambio de criterio es curioso porque lo que se ha dejado de utilizar para instalaciones nuevas se mantiene como
criterio para evaluación de instalaciones antiguas, es decir, se ha dejado de utilizar esa famosa gráfica de NFPA en la cual venían unas rectas que nos daban para cada tipo de riesgo una serie de pares de valores de área-densidad que nosotros podríamos seleccionar a lo largo de esa recta, de forma que para un riesgo ordinario yo tenía una serie de valores de áreas-densidades que no eran equivalentes, es decir, no es que yo obtuviera más o menos el mismo resultado si multiplicaba áreas por densidades y obtenía los mismos litros, sino que eran diferentes criterios. Eso se ha cambiado por un valor único. Eso comenzó a hacerlo FM hace ya tiempo y ahora NFPA pues ha vuelto, ha seguido el mismo camino y ya nos encontramos que para un riesgo ordinario 1 se utiliza un valor de densidad de diseño y un valor de área de diseño. No hay modificaciones, no hay diferentes opciones que nosotros podamos seleccionar. También se ha incluido otro cambio que no supone, digamos, modificaciones en los criterios, pero sí en la forma de acercarnos a ellos. Si recordarán, en la edición del 2019 pues había una gran cantidad de tablas en las cuales se hacía referencia pues a la protección con SFRs. Y esa gran cantidad de tablas de protección con SFRs pues tenía diferentes tipos de almacenamiento, diferentes tipos de productos y en función de eso teníamos diferentes tablas. Bien, eso se ha unificado todo en una sola tabla, de forma que en una sola tabla podemos encontrar para casi todos los tipos de almacenamiento y para casi todos los productos que vayamos a almacenar los criterios de diseño con los diferentes tipos de rociadores, tanto en cuanto a su factor K como a su forma de montaje, hablamos de SFRs. Es decir, está todo en una sola tabla. Lo cual, digamos, que de alguna forma nos facilita el acceso, no tenemos que ir recorriendo tabla a tabla. Lo que pasa es que es una tabla bastante respetable de tamaño. Otro punto donde ha habido algún cambio es en el capítulo 20. El capítulo 20 se ha reorganizado para adaptarse a los cambios incluidos en el resto de los capítulos. ¿Por qué? Pues porque ha habido protecciones que se han cambiado de sitio. Entonces, en el capítulo 20, que es en el que habla de los requisitos generales para la protección de almacenes, pues todos aquellos cambios que se han producido a posteriori, cuando una protección ha cambiado de un capítulo a otro, pues queda reflejada en el capítulo 20, o sea, se ha reorganizado para adaptarse a los cambios posteriores. Y otro punto que es importante tener en cuenta es que todos recordamos que en el capítulo 20 y casi al principio del capítulo 20, NFPA nos dice que en esta norma no existen criterios para la protección de edificios destinados a almacenamiento que no cumplan las condiciones de la pendiente de la cubierta, es decir, que tengan una pendiente superior a 2 pulgadas por pie, que traducido para, digamos, el sistema tradicional nuestro, pues son los famosos 9,5 grados o 10 si lo medimos en grados, o 16,7 o 17% si lo medimos en pendiente. NFPA comentaba que en esa norma no había criterios para ese tipo de almacenes, es decir, no se podía almacenar o no se podían proteger, de acuerdo con NFPA, 13 edificios destinados a almacenamiento con esas características constructivas. Pues bien, ahora aclara que sí se puede hacer siempre y cuando el almacenamiento se haga con rociadores en estanterías, es decir, tiene que haber un almacenamiento que permita el uso de rociadores en estanterías y que en la pendiente de la cubierta se apliquen los criterios que puedan afectar si la pendiente tiene demasiada, dependiendo de la pendiente, pues los incrementos que pueda haber de área de diseño, como ocurre en los riesgos que no son de almacenamiento. Y por otro lado también aclara que en aquellas protecciones que correspondan con riesgos de almacenamiento de baja altura o almacenamientos misceláneos, en los cuales los criterios de protección se basan en el uso de las curvas anteriores y que ahora no son curvas, sino son tablas con valores fijos, en esos casos tampoco aplica la pendiente de la cubierta. Es decir, que si yo tengo un almacenamiento misceláneo, aunque la cubierta tenga una pendiente superior a ese valor, puedo utilizarlo siempre y cuando evidentemente ajuste la instalación a la inclinación de la pendiente
en cuanto a situación de los rociadores o requisitos que pueda tener en cuanto a incremento de las protecciones sobre las áreas de diseño. Otro capítulo que ha cambiado es el capítulo 26, porque parte de las protecciones especiales incluidas en el capítulo 21 se han pasado todas al capítulo 26. Es decir, el capítulo 26 incluye todo aquello que pueda considerarse como protecciones que no sean las protecciones estándar que recoge la norma. Son todas aquellas cosas que no son protecciones estándar. Se han recogido todas dentro de un solo capítulo, en lugar de estar algunas distribuidas en otros capítulos de forma, digamos, un tanto a veces aleatoria. Y para terminar con las modificaciones, pues el capítulo 25 se ha visto total y absolutamente reescrito como consecuencia de dejar de utilizar para las curvas, para los diseños de los rociadores del techo, las curvas de diseño que existían en la norma anterior. Si recuerdan, por ejemplo, para cualquier tipo de protección, lo que nos decía la norma es que en función del tipo de producto, en función si el producto estaba retractilado o no estaba retractilado, en función si la anchura del pasillo era mayor de 1,2 o mayor de 2,4, nos llevaba a una serie que nos decía aplicar el gráfico tal, y entonces en el gráfico tal había una serie de curvas, y en esas curvas había varias curvas que hacían referencia a utilizar rociadores de temperatura intermedia o rociadores de temperatura alta, rociadores de temperatura ordinaria, y para cada tipo de rociador con su temperatura y su anchura de pasillo nos aplicaba una curva. Pues bien, todo eso ha desaparecido, hay una tabla en la cual encontramos esos valores y solo un valor para cada tipo de riesgo. No tenemos esas gráficas. Esas gráficas han desaparecido en el diseño de los sistemas nuevos. Lo que nos queda son esas gráficas repetidas en la norma como para su uso en la evaluación de sistemas ya existentes, como ocurría en el capítulo que hemos comentado antes del diseño de riesgos ordinarios y riesgos ligeros y riesgos extras con rociadores de aplicaciones de área densidad. Es decir, que todo esto ha modificado el capítulo 25, y además el capítulo 25 se ha organizado de forma que en función de los rociadores del techo nos encontramos todas las posibilidades de protección de los rociadores en las estanterías. Depende de cuál sea el rociador que yo tenga en el techo, así voy a tener que hacer el diseño de los rociadores de las estanterías, y así es como está organizado el capítulo. Y ya para terminar esta primera parte de estos vídeos, este primer vídeo, pues quiero un poco mostrar aquí cuáles son esos códigos que NCPA utiliza cuando accedemos por primera vez a una norma y nos quieren indicar si han modificado o no han modificado cosas. Los códigos cambian de una norma a otra. Anteriormente, por ejemplo, pues utilizaban a lo mejor una raya al lado del capítulo y todo lo que tenía raya era nuevo. Otras veces utilizaban una N, otras veces simplemente no decían nada. Bien, en esta edición han optado por una especie de códigos que son los que vemos aquí. Por ejemplo, si nosotros tenemos un texto que ha sido revisado, ese texto está sombreado. O sea, todo aquello que aparezca sombreado es porque ha sido revisado de alguna manera. Si tenemos un triángulo antes de un número de una sección, nos indica que dentro de esa sección hay palabras que se han borrado. Hay algo que se ha borrado. Dentro de la sección sigue existiendo, pero hay palabras que se han borrado. Si ese gráfico, ese triangulito, está al lado de una tabla o de un número de un gráfico, nos indica que esa es una revisión de una tabla o de un gráfico ya existentes. O sea, existían y se han revisado. Si este triángulo aparece al lado de un capítulo, o sea, al inicio del capítulo aparece este triángulo, quiere decir que el capítulo se ha revisado mucho. O sea, que el capítulo ha sufrido una revisión muy profunda. Si lo que ocurre es que se han borrado algunas secciones, una o varias, dentro de un capítulo, pues allí donde antes estaba eso que se ha borrado aparece un punto. O sea, donde hay un punto es que ahí había algo que ya no está. Y todo aquello que es nuevo,
sean capítulos, sean anexos, sean secciones, sean gráficos, sean tablas, se indican con una N. Bien, aquí damos por finalizado el primer vídeo, luego continuaremos ya capítulo a capítulo con los siguientes vídeos. Muchas gracias por su atención y nos veremos en los siguientes vídeos.